La ficción política emplea la narrativa para comentar sistemas y eventos sociales, presentando a menudo realidades alternativas que critican directamente la sociedad existente. Dentro de este amplio género se inscriben muchas novelas de ciencia ficción y fantasía que, usando mundos imaginarios, abordan temas políticos reales. En este ensayo examinaremos 6 de esas obras: 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, El cuento de la criada de Margaret Atwood, Los juegos del hambre de Susan Collins y Dune de Frank Herbert. Para cada obra presentaremos su premisa principal, analizaremos críticamente qué aspectos sociales o políticos critica, señalaremos semejanzas y diferencias entre ellas, e incluso discutiremos qué tan plausibles o posibles parecen esos futuros en nuestro propio contexto actual. Finalmente extraeremos conclusiones generales sobre la utilidad de la ciencia ficción como espejo de la realidad política. En todos los casos apoyaremos nuestro análisis en fuentes especializadas recientes. 1984 de George Orwell, publicado en 1949. Describe en 1984 una sociedad totalitaria extrema donde el Gran Hermano y el partido controlan todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Winston Smith, el protagonista, trabaja en el Ministerio de la Verdad, manipulando la historia oficial y la información para servir al régimen. La novela es un inquietante análisis de los peligros del totalitarismo, muestra una represión brutal de la libertad individual mediante vigilancia constante, tortura y falsificación sistemática de hechos. Orwell fue claramente influido por el estalinismo soviético y los regímenes fascistas de su tiempo, convirtiendo su mundo ficticio en una advertencia sobre hasta dónde puede llegar un Estado opresivo. De hecho, la crítica social de 1984 se ha vuelto célebre y el libro se considera un arquetipo de distopía totalitaria. A diferencia de otros futuros imaginarios que usan el placer o la ignorancia para controlar a la población, en 1984 el poder se impone por el miedo, la vigilancia con teletipos, la policía del pensamiento y los personajes que desaparecen sirven como ejemplo de represión. Hoy en día hay debate sobre cuánta vigilancia gubernamental y manipulación de la información vivimos, por ejemplo, mecanismos de vigilancia masiva o desinformación en redes sociales, pero la sociedad global por el momento difiere de la aún más extrema que Orwell imaginó. En resumen, 1984 funciona como denuncia de regímenes autoritarios, muestra que, cuando el Estado monopoliza la verdad y anula la disidencia, la libertad humana se destruye. Un mundo feliz de Aldous Huxley, publicado en 1932, plantea un futuro aparentemente más suave que el de Orwell, aunque igualmente perturbador. En un mundo feliz la sociedad humana está estrictamente organizada por castas, los individuos desde su concepción son condicionados para aceptar su rol, y se les mantiene felices mediante la droga, soma y entretenimiento constante. La novela muestra una sociedad donde las emociones son controladas químicamente y la tecnología ha eliminado el libre albedrío. Huxley critica el consumismo y la manipulación científica como formas sutiles de opresión. Los ciudadanos son adictos al confort y al placer, y por ello renuncian a todo deseo de cambio. La novela es una alerta contra la pérdida de humanidad, critica la sociedad de masas basada en el entretenimiento masivo y el control biotecnológico de la población. En contraste con 1984, donde reina el terror, en un mundo feliz los opresores mantienen a la gente pasiva ofreciéndoles placeres y drogas. Ambos regímenes eliminan la libertad personal, pero por medios distintos. 1984 reprime con miedo, mientras que Huxley muestra una utopía oscura en que la sumisión surge del confort hedonista. Sin embargo, la crítica central es similar, advirtió con notable visión los riesgos del consumismo excesivo, la ingeniería genética y la estandarización cultural. A pesar de haber sido escrito en 1932, muchos temas siguen vigentes, por ejemplo, debates sobre la modificación genética, la cultura del entretenimiento o el papel de las redes sociales, lo que hace de la novela un comentario relevante sobre hacia dónde podría derivar nuestra sociedad. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publicada en 1953, imagina en Fahrenheit 451 una distopía donde los libros están prohibidos y los bomberos queman cualquier texto que aparezca. El protagonista, Montag, es un bombero que empieza a cuestionar esta censura absoluta. La novela explora cómo una sociedad pierde su humanidad y su capacidad de pensar críticamente cuando se le priva de la literatura. Bradbury critica la cultura de masas y la represión intelectual, muestra un mundo uniformado, superficial, en el que el conocimiento es visto como subversivo. La quema de libros simboliza la destrucción del pensamiento independiente y de la historia colectiva.
A diferencia de 1984, aquí el control estatal es menos violento físicamente, pero igual de profundo. La gente se adormece con medios pasivos, telepantallas, novelas radiales y teme la lectura. En términos de posibilidades reales, la novela no describe un futuro técnicamente improbable, no requiere tecnología futurista, solo una política extremista de censura cultural. Sin embargo, su mensaje radica en la vigencia de la crítica cultural. Por ejemplo, hoy se habla de fuego lento de la ignorancia cuando disminuye la lectura o se restringe la prensa. Si bien es poco probable que llegue a prohibirse la lectura por completo en democracias modernas, la novela advierte sobre tendencias reales: control estatal de medios, autocensura o banalización del discurso que pueden conducir a la apatía colectiva. El cuento de la criada de Margaret Atwood, publicado en 1985, sitúa su historia en la República de Gilead, un futuro cercano posrevolucionario de Estados Unidos donde rige una teocracia fundamentalista. Debido a catástrofes sociales, la sociedad sufre infertilidad masiva. Como respuesta, el régimen impone una esclavitud sexual a las pocas mujeres fértiles, obligándolas a procrear para las élites religiosas y políticas. Mediante el personaje de Defred, la criada protagonista, la novela critica sin tapujos la opresión de género y la tiranía patriarcal, presenta un mundo distópico donde el poder y la religión han aniquilado cualquier rastro de libertad. La historia muestra cómo una narrativa oficial extrema y un sistema legal fanático pueden revocar incluso los derechos más básicos de la mitad de la población. A diferencia de otros relatos analizados, el cuento de la criada no es una crítica al comunismo ni al capitalismo, sino al extremismo religioso y la misoginia institucional. Sin embargo, comparte con las demás novelas el uso de la ciencia ficción como espejo, exagera tendencias reales: restricción de derechos reproductivos, integrismo, militarización moral para advertir sobre ellas. La plausibilidad de Gilead ha sido tema de debate. Muchos lectores encuentran inquietantemente verosímil que bajo ciertas circunstancias políticas extremas este escenario pudiera ocurrir. La popularidad reciente de la serie de TV muestra que su visión resuena con el presente, sugiriendo que aspectos como la erosión de libertades civiles o el uso político de la religión son cuestiones reales. Los Juegos del Hambre de Susan Collins, publicado en el 2008, propone una distopía juvenil ambientada en Panem, un futuro postapocalíptico dividido en un Capitolio riquísimo y varios distritos extremadamente pobres. Cada año, los disturbios entre clases se reifican en unos juegos televisados donde chicos de los distritos deben matarse entre sí para entretener a la élite. Este mundo ficticio se describió ya como una versión extrema de Estados Unidos, cuya división social refleja los temores contemporáneos de desigualdad. En Panem, el Capitolio vive una vida de riqueza y consumo extravagantes, mientras que en los distritos millones sobreviven en la precariedad. Collins critica la concentración de la riqueza, los peores 1% frente al 99% restante, y la explotación descarada. La novela muestra cómo una élite puede acaparar oportunidades y recursos hasta empobrecer a toda la sociedad. Al mismo tiempo denuncia el espectáculo mediático del sufrimiento ajeno antes de la serie moderna. Era un claro guiño a la realidad del reality show llevado al extremo. Comparada con 1984 o El cuento de la criada, la opresión en los Juegos del Hambre no es tan totalitaria ni basada en la doctrina ideológica, sino en un neoliberalismo distópico de la crueldad. El Capitolio sobrevive del derroche y la humillación de las clases bajas. Su crítica se alinea con movimientos reales, por ejemplo, la mención explícita al Occupy Wall Street y el símbolo de los 3 dedos. Es plausible, aunque el escenario de niños luchando a muerte es fantástico. La alta desigualdad y la indiferencia de los poderosos sí son paralelos evidentes con problemas reales: gobernantes corruptos, desigualdades extremas, control del Estado medio. En definitiva, Los Juegos del Hambre utiliza la ciencia ficción distópica para exponer las heridas de la injusticia social en el presente. Dune de Frank Herbert, publicado en 1965, se sitúa en Arrakis, un planeta desértico cuyo recurso más valioso es la especia melange. El páramo de Arrakis, vasto y árido, cuyas condiciones extremas modelan tanto su ecosistema como las culturas de sus habitantes, sirve para explorar preocupaciones ambientales reales. Herbert incorpora desde 1965 una fuerte crítica ecológica. La escasez de agua en Arrakis y las tecnologías para conservarla, como los trajes de destilación, simbolizan la conciencia sobre la crisis ambiental. Asimismo, la trama política se centra en el control de la especia, que es esencial para la economía galáctica. Como señala la crítica, el control sobre el recurso más valioso del planeta es un claro reflejo de cómo los recursos naturales influyen en el poder político y económico. Así, Dune vincula directamente el tema ecológico con el poder político. Los señores feudales del universo compiten por el acceso al petróleo del futuro.
En la novela, Frank Herbert muestra cómo la codicia por la especia lleva a conflictos imperiales y explotación brutal del medio ambiente y los pueblos nativos los Fremen. Los Harkonnen, por ejemplo, explotan a Arrakis indiscriminadamente, reflejando la irresponsabilidad capitalista y las guerras por recursos. A la vez, Herbert plantea que una mejor tecnología como el traje de destilación podría permitir una convivencia ecológica. En resumen, Dune es una fantasía épica que funciona como paralelismo literario, anticipa discusiones contemporáneas sobre la sostenibilidad y la geopolítica de la energía. A diferencia de las distopías meramente políticas anteriores, aquí la crítica se mezcla con aventura, aunque hay gobernantes tiránicos, el emperador y los Harkonnen y rebeliones los Atreides y los Fremen, el enfoque central es el vínculo entre tecnología, ecología y poder. Si bien Dune está más lejos de un régimen contemporáneo concreto, sus temas son sumamente actuales, enfrenta la explotación de recursos naturales sin escrúpulos y advierte sobre las consecuencias de ignorar el equilibrio ambiental. En cuanto a posibilidades reales, la idea de guerras por el petróleo y catástrofes ecológicas es tristemente plausible. Así, la saga de Herbert expande la crítica política a un marco galáctico, pero reafirma el mensaje de las demás: nuestra supervivencia depende de cómo gestionemos el poder económico, religioso, ecológico en la Tierra. Estas 6 novelas, pese a sus diferencias de género y época, coinciden en emplear mundos inventados como espejo crítico de la realidad. Todas exageran por contraste problemas sociales reales, desde la opresión totalitaria 1984 y la manipulación genética Un Mundo Feliz, hasta la censura de ideas Fahrenheit 451, la misoginia El Cuento de la Criada, la desigualdad extrema Los Juegos del Hambre o la depredación ecológica Dune. En cada obra, un grupo dominante explota o controla sistemáticamente a otro, permitiendo al autor reflexionar sobre aspectos del poder, la justicia o la condición humana. Como destaca la teoría de la ficción política, a menudo se usa la sátira en el subgénero utópico-distópico para denunciar sistemas opresivos, aquí lo vemos al extremo en cada sociedad descrita. Las similitudes entre las obras resaltan verdades universales, que el miedo, el placer artificial, la ignorancia o la fe ciega pueden ser herramientas de control social. Sin embargo, cada novela ofrece una variante particular, unas enfatizan el terror estatal Orwell, Bradbury, otras la manipulación cultural Huxley, Collins y otras la imposición religiosa o económica Atwood, Herbert. Al contraponerlas, observamos por ejemplo que 1984 y Un Mundo Feliz describen dos caras de la pérdida de libertad, miedo versus comodidad, y que Los Juegos del Hambre enlaza la crítica del elitismo con el espectáculo mediático. Estas diferencias enriquecen el análisis político comparativo, al mostrar que no existe una sola vía hacia la opresión, sino múltiples facetas que la ciencia ficción puede explorar. En cuanto a su verosimilitud, la mayoría de estas distopías son escenarios extremos e hipotéticos. No obstante, cada una contiene advertencias aplicables, desde la proliferación de vigilancia y posverdad en 1984, hasta la inminente crisis ambiental sugerida en Dune. Aunque sus tramas sean ficciones, los autores nos piden reflexionar sobre las tendencias reales subyacentes. Como se ha observado con Los Juegos del Hambre, aunque sea solo fantasía, cuando su mundo se siente escalofriantemente real, no podemos evitar querer que la resistencia triunfe. Eso ilustra justamente el valor de estas obras, nos hacen ver reflejados nuestros propios problemas en escenarios ficticios, para advertirnos que, sin duda, nuestras historias podrían convertirse en su argumento. En síntesis, estas novelas de ciencia ficción y fantasía demuestran cómo la ficción política sirve como instrumento didáctico y reflexivo. A través de tramas emocionantes y épicas, ponen en tela de juicio el estado actual de la humanidad, invitándonos a cuestionar la injusticia y el autoritarismo. Citando la definición inicial, todas ellas presentan realidades alternativas para criticar la sociedad existente. Y al compararlas, vemos que sus diferencias enriquecen la crítica global, juntas ofrecen un panorama amplio de posibles futuros tan improbables como impactantes, cuya función es alertarnos sobre lo que podría ocurrir si dejamos de valorar la libertad, la igualdad y la conciencia social.